Ciudad de México, año 2000. Hay una mujer que en ese momento es la actriz más famosa de América Latina. Su cara está en todos los canales. Su nombre lo conocen desde México hasta Argentina. Protagoniza telenovelas que se ven simultáneamente en 20 países. Televisa la considera su actriz más valiosa. Las marcas pelean por tenerla. Las revistas la ponen en portada. Y entonces, de un día para otro, desaparece. No gradualmente, no con el declive natural de una carrera que se agota, sino de golpe, de manera abrupta, sin despedida pública, sin conferencia de prensa, sin explicación oficial. Adela Noriega simplemente deja de existir en el espacio público. No muere, no enferma de manera conocida, no tiene un escándalo que la destruya, simplemente se va. Y nadie, ni Televisa, ni sus compañeros de trabajo, ni los periodistas que la habían seguido durante años, recibe una explicación que tenga sentido. Pasan los años, 5, 10, 15, 20. El mundo del espectáculo latinoamericano sigue girando. Las telenovelas siguen produciéndose. Las actrices de su generación siguen apareciendo en pantalla, envejeciendo con dignidad o sin ella, dando entrevistas, publicando memorias, apareciendo en programas de nostalgia. Adela Noriega no. Hay avistamientos, fotos borrosas tomadas por teléfonos de transeúntes en ciudades americanas, rumores que circulan en los foros de internet desde los años 2000, versiones contradictorias sobre dónde vive, con quién, por qué. Y hay una pregunta que millones de personas que crecieron viéndola en pantalla llevan décadas haciéndose. ¿Qué pasó realmente con Adela Noriega? La respuesta oficial es que eligió retirarse, que quiso vivir una vida privada, que es su derecho y hay que respetarlo. Esa respuesta es verdad, pero no es toda la verdad, porque detrás de esa decisión hay una historia que involucra poder, dinero, un presidente de México y secretos que la industria del entretenimiento latinoamericano lleva décadas prefiriendo no examinar demasiado de cerca. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Para entender la historia de Adela Noriega hay que entender primero el mundo que la creó, y ese mundo tiene un nombre: Televisa. Televisa no es simplemente una empresa de televisión. Es, o fue durante décadas, una de las instituciones más poderosas de México, más poderosa que muchos ministerios, más influyente que muchos partidos políticos. Una empresa que durante el periodo de hegemonía del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México sin intrusión durante 71 años, funcionó como el brazo mediático del sistema político mexicano. La relación entre Televisa y el PRI fue una de las alianzas más simbióticas de la historia mediática latinoamericana. Televisa necesitaba las concesiones del Estado, las frecuencias de transmisión, los contratos publicitarios gubernamentales. El PRI necesitaba el control del relato público, la capacidad de presentar a sus candidatos como inevitables y a sus políticas como necesarias. Se necesitaban mutuamente de una manera que hacía imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. En ese contexto, las estrellas de Televisa no eran simplemente entretenimiento, eran activos estratégicos. Sus relaciones, sus apariencias públicas, sus vidas privadas, todo formaba parte de un ecosistema de imagen y poder que la empresa gestionaba con una precisión que sus competidores encontraban desconcertante. Adela Noriega llegó a ese mundo siendo prácticamente una niña. Nació el 20 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Creció en una familia de clase media. Desde muy joven mostró ese tipo de belleza que en México de los años 80 significaba una sola cosa: el camino hacia Televisa. Debutó en televisión siendo adolescente y en 1987, con 17 años, protagonizó la telenovela que cambió todo. Dulce Desafío fue un éxito inmediato. La pantalla hacía con ella algo que no hace con todos los actores. La amplificaba, la volvía más luminosa de lo que ya era. La convertía en algo que los productores de televisión llaman presencia.
esa cualidad indefinible que hace que la gente no pueda apartar los ojos de la pantalla cuando alguien aparece. Lo que siguió fue una carrera que en términos de popularidad latinoamericana no tenía precedentes en esa época. Quinceañera en 1987. Dulce enemiga en Ney el 89. Apuesta por un amor en 1988. María Mercedes en 1992. Acapulco, cuerpo y alma en 1900 y el papel que la convirtió en leyenda absoluta. Alborada, o más precisamente, el ciclo de telenovelas que culminó con su trabajo junto a Fernando Colunga. En los años 90, Adela Noriega era la actriz más vista en América Latina. Sus telenovelas se exportaban a más de 100 países. Se doblaban al portugués, al italiano, al ruso, al árabe. Había una generación entera de latinoamericanos que había crecido viéndola en pantalla como si fuera parte de su familia. Y detrás de esa imagen pública impecable, había una vida que Televisa gestionaba con la misma meticulosidad con que gestionaba todo lo demás. Porque en Televisa de los años 90, las estrellas no eran completamente dueñas de sus propias vidas. Sus contratos eran exclusivos y absolutamente totales. Su imagen era propiedad de la empresa. Sus relaciones románticas, si se hacían públicas, tenían que ser aprobadas o al menos toleradas por la dirección. Y sus conexiones con personas del poder político eran, en el mejor de los casos, un activo que la empresa podía usar, y en el peor, una complicación que había que gestionar con extremo cuidado. En ese mundo, la relación entre una estrella de Televisa y un político del PRI no era solamente un asunto personal. Era una intersección de dos de los sistemas de poder más importantes de México. Y Adela Noriega se encontró en el centro de esa intersección. El nombre que aparece en cualquier investigación seria sobre la vida privada de Adela Noriega y su eventual desaparición del espacio público es el de Carlos Salinas de Gortari. Salinas fue presidente de México entre 1988 y 1994. Y su presidencia es uno de los capítulos más controvertidos de la historia política mexicana moderna. Para entender por qué, hay que entender que Salinas llegó al poder en circunstancias que muchos mexicanos consideraron desde el principio ilegítimas. Las elecciones de 1988, en la que derrotó al candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, estuvieron marcadas por uno de los episodios más infames de la historia electoral mexicana: la caída del sistema. El momento en que el sistema informático de conteo de votos se desconectó inexplicablemente, cuando los resultados preliminares mostraban que Cárdenas podía estar ganando. Cuando el sistema volvió, Salinas ganaba. Nadie creyó que fue una coincidencia, y esa sombra de ilegitimidad acompañó a Salinas durante toda su presidencia. Fue también una presidencia que comenzó con la narrativa del modernizador. Salinas promovió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Privatizó empresas estatales. Se presentó como el hombre que llevaría a México al primer mundo. Y durante un tiempo, muchos dentro y fuera del país le creyeron. Pero debajo de esa narrativa modernizadora había algo diferente. Las privatizaciones, que en teoría debían distribuir la riqueza y crear competencia, en la práctica crearon un grupo de multimillonarios mexicanos que habían comprado activos estatales a precios que analistas independientes consideraron escandalosamente bajos y que tenían vínculos con el gobierno de Salinas, que levantaban preguntas serias sobre la integridad del proceso. Y había algo más, algo que llegaría a la superficie de maneras devastadoras en los años siguientes. El hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, fue arrestado en 1995, acusado de enriquecimiento inexplicable y de vínculos con el narcotráfico. En cuentas bancarias en Suiza se encontraron más de $100 millones de origen que nunca fue explicado satisfactoriamente. Raúl Salinas
fue condenado, aunque después su condena fue parcialmente revertida en uno de esos procesos judiciales mexicanos que ilustran perfectamente los límites de la independencia judicial en ese país. Carlos Salinas, mientras tanto, salió de México poco después de terminar su mandato. Vivió durante años en el exilio, principalmente en Irlanda y en otros países europeos. Regresó eventualmente, pero nunca recuperó la influencia ni la reputación que había tenido durante su presidencia. En ese contexto, la relación entre Salinas y Adela Noriega no es solo un rumor de farándula. Es una conexión entre dos mundos, el del poder político y el del entretenimiento masivo, que en el México del PRI eran profundamente interdependientes. ¿Cuál fue exactamente la naturaleza de esa relación? ¿Qué implicaciones tuvo para la carrera y la vida de Adela Noriega? ¿Y qué papel jugó en su eventual desaparición del espacio público? Esas preguntas merecen ser examinadas con honestidad sobre lo que se sabe y lo que no. Los rumores sobre una relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari circularon en México durante los años 90, con la intensidad que tienen los secretos que todo el mundo conoce, pero nadie puede publicar. En el México del PRI y de Televisa, esa imposibilidad de publicar no era accidental. Era el resultado de un sistema de control de la información que operaba a través de presiones, amenazas veladas, retiro de publicidad y en casos extremos de amenazas más directas. Los periodistas mexicanos de esa época conocían perfectamente los temas que no se tocaban. Y la vida privada de los presidentes, especialmente en sus conexiones con figuras del entretenimiento, era uno de esos temas. Lo que sí llegó a circular, primero en los medios más independientes y después más ampliamente, fue la versión de que Adela Noriega y Salinas habían tenido una relación durante los años de su presidencia. Una relación que, según las versiones que circulaban, había producido un hijo que Noriega habría criado lejos del ojo público. Ese supuesto hijo, al que diversas fuentes le atribuyen el nombre de Carlos, habría nacido durante o poco después del período presidencial de Salinas. Y su existencia, si es real, explicaría en parte la decisión de Noriega de retirarse de la vida pública, la necesidad de proteger a un niño cuya identidad y cuya paternidad lo expondrían a una atención mediática que ningún padre consciente querría para su hijo. Hay que ser muy claro sobre lo que esto significa en términos de evidencia. Ni el hijo ni la relación han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes. Adela Noriega nunca ha dado entrevistas desde su retiro donde aborde estos temas. Carlos Salinas nunca ha hecho declaraciones públicas sobre su vida privada en relación con Noriega. Y la ausencia de confirmación oficial significa que todo lo que se dice sobre este aspecto específico de la historia permanece en territorio del rumor bien documentado, pero no verificado. Sin embargo, hay algo que sí puede decirse con más certeza. La cronología de la desaparición de Noriega y el contexto político que la rodea generan preguntas legítimas que van más allá del cotilleo. Porque Noriega no desapareció en el momento de máximo esplendor de Salinas. Desapareció años después, en un periodo en que la imagen de Salinas se había deteriorado dramáticamente por los escándalos de su hermano y por las consecuencias económicas. Error de diciembre de 1994, la devaluación del peso que destruyó los ahorros de millones de mexicanos. Fue esa deterioración de la imagen de Salinas parte de la razón por la que Noriega eligió desaparecer. Quería distancia de una conexión que en los años 90 había sido un secreto manejable y que en los años 2000 se había convertido en una carga potencial. O quizás la razón fue más simple y más personal. Quizás simplemente quería proteger a un hijo, si existe, de una vida que ella conocía demasiado bien. La vida de ser el centro de la atención pública en un mundo donde esa atención puede ser tan destructiva como generosa.
Hay una dimensión de esta historia que va más allá de los rumores sobre relaciones, hijos secretos. Una dimensión que habla de algo más estructural y más importante. Es la dimensión del poder que Televisa ejercía sobre las vidas de sus estrellas y la manera en que ese poder se entrelazaba con el poder político del PRI para crear un sistema donde las mujeres seres que formaban parte de él tenían una autonomía profundamente limitada sobre sus propias decisiones. No estoy hablando de esclavitud ni de coerción explícita. Estoy hablando de algo más sutil y más difícil de documentar. El sistema de presiones, incentivos, dependencias y miedos que rodea a una mujer joven que a los 17 años entra en uno de los sistemas de poder más cerrados y más totalitarizantes de América Latina. Una actriz de Televisa en los años 90 no era simplemente una empleada con un contrato. Era un activo que la empresa gestionaba integralmente. Sus relaciones podían ser apoyadas o destruidas por la empresa, dependiendo de conveniencias que raramente se explicaban abiertamente. Su imagen pública era construida, mantenida y cuando era necesario destruida por un aparato de comunicación que la actriz no controlaba. Y sus conexiones con personas del poder político eran observadas, utilizadas o silenciadas según las necesidades del momento. En ese contexto, una joven actriz de clase media que llegaba a Televisa a los 17 años no llegaba con la autonomía que la edad adulta supone. Llegaba a un sistema que la formaba, la moldeaba y la hacía dependiente de maneras que solo se ven con claridad desde fuera o desde la distancia del tiempo. ¿Tuvo Adela Noriega agencia real en las decisiones que definieron su vida adulta? ¿O fue, en algún sentido que resulta importante nombrar, una persona que navegó un sistema de poder, donde sus opciones eran más limitadas de lo que la narrativa de la estrella glamorosa sugería? Esas preguntas no tienen respuesta simple, pero hacerlas es necesario para entender completamente lo que esta historia dice sobre el México de esa época y sobre la manera en que el poder funciona cuando se concentra en pocas manos. Hay una comparación que resulta iluminadora. En Hollywood, durante décadas, el sistema de estudios funcionó de maneras similares respecto a sus estrellas femeninas. La vida personal de actrices como Marilyn Monroe, Judy Garland o Rita Hayworth fue gestionada, controlada y en casos extremos destruida por sistemas institucionales que tenían intereses en su imagen y en su disponibilidad. El movimiento Me Too, décadas después, documentó hasta qué punto esa dinámica de control y abuso de poder había persistido en la industria del entretenimiento. El México de Televisa y del PRI no era Hollywood, pero tenía sus propias versiones de esas dinámicas, y las mujeres que formaban parte de ese sistema eran vulnerables a ellas de maneras que raramente se nombraron en su momento. ¿Qué sabemos con certeza sobre Adela Noriega en 2024? Sabemos que está viva. Hay avistamientos documentados en ciudades de Estados Unidos, principalmente en zonas de California y Texas, que son consistentes con una persona que eligió vivir lejos de México y lejos de los medios. Sabemos que no ha dado ninguna entrevista desde su retiro, que no tiene presencia en redes sociales verificada, que no ha aparecido en ningún evento público relacionado con la industria del entretenimiento en más de 2 décadas. Sabemos que algunas personas de su entorno cercano, incluyendo excompañeros de trabajo que han hablado con discreción en distintos momentos, confirman que su retiro fue una decisión personal y que está bien. Lo que no sabemos, y probablemente no sabremos a menos que ella misma decida contarlo, es la versión completa de por qué tomó esa decisión. Si hay un hijo, si la relación con Salinas fue lo que las versiones más difundidas sugieren, si hubo presiones externas que influyeron en su retiro o si fue una elección completamente libre. Y aquí está la verdad que me parece más importante de toda esta historia. Una verdad que no tiene que ver con los rumores ni con los secretos, sino con algo más fundamental.
Adela Noriega tiene derecho a su silencio. Lo que hace que esta historia sea compleja no es solo el misterio de su desaparición, es la tensión entre el derecho del público a saber, que en este caso incluye abrigos legítimas sorbolis con expresiones entre poder político y el entretenimiento en México, y el derecho de una persona a vivir su vida sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre sus decisiones privadas. Esa tensión no se resuelve fácilmente, y cualquier análisis honesto de la historia de Adela Noriega tiene que reconocerla. Lo que sí puede decirse es esto: el misterio de su desaparición no es solo el misterio de una persona, es el espejo de un sistema. Un sistema donde el poder político y el poder mediático se entrelazaban de maneras que afectaban profundamente las vidas de las personas que quedaban atrapadas en esa intersección. Un sistema donde los secretos se mantenían no por elección libre de quienes los guardaban, sino por las presiones de quienes tenían interés en que se guardaran. Ese sistema no desapareció con el fin de la hegemonía del PRI, ni con la llegada de los medios digitales. Se transformó, tomó nuevas formas, y sus efectos sobre las personas que forman parte de él siguen siendo reales. Hay una escena que me parece que resume todo lo que esta historia dice sobre el México de esa época. Es el año 1994. Carlos Salinas está en sus últimos meses como presidente. La economía que él mismo presentó como el modelo del desarrollo latinoamericano está a punto de colapsar. La firma del Tratado de Libre Comercio, que él celebró como su legado histórico, no ha producido la prosperidad que prometió. Y el 1 de enero de ese año, el mismo día que el TLC entró en vigor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en Chiapas para recordarle a México y al mundo que la modernización que Salinas vendía tenía millones de excluidos. En ese mismo año, Adela Noriega está en la cima de su carrera. Es la actriz más vista de América Latina. Protagoniza telenovelas que distraen a millones de personas de las crisis que no aparecen en Televisa. Es parte, consciente o no, del sistema de imagen que sostiene la narrativa de un México que avanza. Esa simultaneidad dice algo sobre cómo funciona el poder, sobre la función del entretenimiento masivo en sociedades donde la política produce más dolor que esperanza, sobre la manera en que las figuras que ocupan el centro de la atención pública son usadas, independientemente de su voluntad, para propósitos que van más allá de entretener. Adela Noriega no eligió ser parte de ese sistema en ese sentido amplio. Eligió ser actriz. El sistema la usó para lo que necesitaba usarla. Y cuando dejó de necesitarla, o cuando ella dejó de estar disponible para ese uso, simplemente continuó sin ella. Ese es quizás el aspecto más triste de toda esta historia. No el misterio de su desaparición, no los rumores sobre relaciones y hijos secretos, sino el hecho de que una mujer que entretuvo y emocionó a millones de personas durante más de una década, que fue durante años el rostro más reconocible del entretenimiento latinoamericano, haya desaparecido del mundo público, sin que el sistema que la usó durante tan tiempo haya sentido obligación alguna de explicar qué pasó con ella. Eso dice algo sobre cómo ese sistema valora a las personas que lo sirven. Y dice algo sobre lo que significa ser mujer en ese sistema específicamente. Donde Adela Noriega esté hoy, ha elegido un silencio que hay que respetar. Pero las preguntas que ese silencio genera no son solo sobre ella. Son sobre el México que la produjo, sobre el sistema que la utilizó y sobre lo que ese sistema hizo con las personas que quedaron atrapadas en la intersección de su poder. Esas preguntas no tienen respuestas cómodas, pero hacerlas es necesario. Si esta historia te hizo pensar en algo más allá del misterio de una actriz desaparecida, si sentiste que hay algo aquí sobre el poder y sobre las personas que quedan invisibles cuando el poder las ya no necesita, compártela. Suscríbete a Misterio Político. Cada semana exploramos historias que merecen más análisis del que reciben. Seguimos.